1915. Griffith y Chaplin, dos grandes directores. En este audiovisual estudiaremos los directores cinematográficos David Griffith y Charlie Chaplin en el año de 1915 y las películas El nacimiento de una nación de Griffith y La trampa de Chaplin, debido a que ambas se estrenaron en esa fecha y son representativas del grado del desarrollo cinematográfico alcanzado por cada uno de ellos como directores, lo cual también es una medida del nivel alcanzado en ese año por el cine mudo más importante a nivel mundial, representado por estos dos directores. Griffith y Chaplin, dos directores a través de las 5 dimensiones del cine. David Griffith, director desde 1908, luego de realizar más de 500 películas cortas, eclosiona en 1915 con su monumental obra de largometraje El nacimiento de una nación. Esta obra presenta una narrativa cinematográfica bien lograda, utilizando diferentes planos con un modo de montaje alternado como formato técnico para llevar a la audiencia un mensaje moralizante. A partir de entonces, este cine narrativo se implanta como modelo en los Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Charles Chaplin, director en ciernes, autor, guionista y actor, continúa con la tradición del cine de los Lumière y Méliès llamado cine primitivo, realizando solo en ese año iniciático 15 películas cortas en el género de comedia cómica, muy influenciado por la comedia francesa. Estas películas estaban basadas en narraciones lineales dependientes de los actores que cuentan una historia, en este caso centrada en un personaje principal, Charlotte, protagonizado por el mismo Chaplin, con el objetivo de entretener y divertir a la audiencia. Ahora profundicemos a Griffith. Griffith fue un director cinematográfico norteamericano, nacido en 1875 en Kentucky, de padres irlandeses, educado en el sur de los Estados Unidos. Tenía una fuerte influencia racista, la cual fue muy importante para definir el contenido de sus películas. Se inició como actor y luego llegó a ocupar el rol de director en varias películas de los estudios AM&B. Desde 1913 fue productor independiente de más de 500 películas, las cuales todas dirigió. Existieron 2 películas importantes por las que se le reconoce como uno de los mejores directores cinematográficos a nivel mundial, por las innovaciones que introdujo con la utilización de las cámaras y su manera particular de contar historias con los recursos que le ofrecía el cine. Una de ellas es El nacimiento de una nación, en 1915, que obtuvo un éxito espectacular en los Estados Unidos. La segunda es Intolerancia, en 1916, obra que realizó con el fin de tratar de reconciliarse con el público que lo calificaba de racista por el contenido de su anterior película. Fue considerada la más cara en la historia del cine y demasiado ambiciosa, ya que a pesar de sus elevados costos de producción, no obtuvo los resultados esperados. Profundicemos entonces las 5 dimensiones en la película El nacimiento de una nación. La historia se centra en 2 familias amigas, una de las cuales apoya la Confederación del Sur y la otra el gobierno federal representado en el norte del país. Griffith va presentando sus ideas políticas sobre la libertad, la reconstrucción del país, después la guerra civil y la esclavitud a través de su narración por medio de varios personajes. Presenta a la organización racista y supremacista de la raza blanca, Ku Klux Klan, como el grupo salvador que es capaz de rescatar al país de los atropellos realizados por personas de la raza negra. En el clímax de la película, utilizando la fórmula de solución en el último minuto, los sublevados de color acorralan y atacan una cabaña donde se esconden varios legisladores y sus familiares, pero un batallón de Ku Klux Klan llega al galope para salvarlos. En cuanto a la tecnología de producción, la primera dimensión, gracias a la influencia de George Smith, creador de la Escuela de Brighton, y Edwin Porter, primero en implementar las narraciones paralelas, Griffith toma distancia de los paradigmas que habían dominado el cine desde la época llamada primitiva. Con esta película, Griffith se diferencia de la época de los Lumière y Méliès, cuyas técnicas habían ido evolucionando hasta instalarse en la mayoría de las películas de la primera década del siglo XX.
Perfeccionando la técnica de sus antecesores, el director utilizaba el poder de la cámara para captar la emocionalidad de los actores que interpretaban el guión y expresar al espectador su intencionalidad. Utiliza todos los planos existentes, planos generales, planos medios y primeros planos. Además, emplea el flashback y combina planos generales fijos y otros con paneo, alternándolos con planos detalles, con tomas parciales, es decir, resaltando elementos específicos, detalles de la escena. En la película se muestran a los actores en diversos ángulos para resaltar gestos o emociones que nos acercan al mundo interior de los personajes. Por otro lado, usa planos generales para mostrar vistas panorámicas de manera que el espectador comprenda el espacio en el que se produce la acción. Con respecto al lenguaje y el estilo utilizado, al director se le atribuye la creación del relato cinematográfico, ya que fue capaz de combinar la utilización de las imágenes para la narración de una historia. En 90 minutos de película, Griffith demuestra sus dotes artísticos y sus amplios conocimientos cinematográficos basados en su experiencia y en el estudio de sus antecesores, tales como Edwin Porter, quien incorporaba escenas paralelas como base de su expresión narrativa a través del montaje alternado. En esta película, Griffith, además de dirigirla, elabora el guión junto a Frank Brooks, basado en la obra de Thomas Dixon Jr. de Klansman, realizando también el montaje. En cuanto al financiamiento y distribución, Griffith fue uno de los productores de la película, cuyo presupuesto fue de $100,000, con financiamiento privado a través de su misma empresa, Epoch Producing Co. La película se distribuyó sobre la base de derechos estatales, a través de los cuales las licencias para exhibirla se vendieron directamente. Con respecto a la recepción y consumo, la recaudación estimada en dólares de la época fue de unos $20 millones, por lo que se deduce un evidente éxito comercial. Referente a la reacción de los espectadores al tema de la película, se desataron polémicas debido a que su argumento promueve abiertamente el racismo, apoya la superioridad de la raza blanca y describe en sus escenas el supuesto heroísmo de los miembros del Ku Klux Klan. En cuanto a la valoración artística, La Última Dimensión, esta película es considerada por la crítica especializada como una obra maestra del cine mudo, que sirvió de modelo para obras posteriores por haber utilizado magistralmente las imágenes con el fin de contar una historia a través del lenguaje cinematográfico. Esta obra se mantiene a través del tiempo en los primeros lugares en el canon cinematográfico de las mejores películas del cine mudo. Ahora estudiemos a Chaplin. Nació en 1889 en un humilde barrio de Londres. Su padre lo abandonó al poco tiempo de nacer. La miseria y el desamparo lo obligaron a trabajar desde los 5 años junto a su madre. Comenzó a actuar a los 9 años con un grupo de actores que ofrecía espectáculos en diferentes music halls de Londres y en distintas ciudades de Inglaterra. En 1907, Chaplin ingresa a la compañía de mimos de Fred Karno, lo cual fue fundamental en su formación artística. Durante una gira por los Estados Unidos, en 1913, con el grupo de comedia de Karno, aceptó un contrato con la empresa de Keystone Studios para actuar como protagonista en varias películas, convirtiéndose en autor y director de algunas de ellas. En 1914, en la película Carreras Sofocantes, logra personificar la figura de un vagabundo que posteriormente fue llamado popularmente en Europa como Charlotte. Sombrero, bigote, palto lévita y, lo más importante desde el punto de vista dramático, su bastón, el cual se convirtió en extensión de su personalidad y dieron vida a este personaje. Un personaje que en pocos meses se convirtió en el favorito del público. El año 1915 es el comienzo formal de Chaplin como director cinematográfico, cuando firma un contrato con la empresa Easy Night Studios, con la que realiza solo en ese año 14 películas en las que él es el autor, guionista, protagonista y director. Todas son comedias jocosas que se centran en la capacidad histriónica de Chaplin como cómico, y de aquí su gran éxito.
Ahora estudiaremos sus dimensiones, de la película La Trampa. El vagabundo Charlotte se encuentra con una muchacha que lleva un dinero que le había dado su padre y la defiende de unos ladrones. Luego comienza a trabajar en la granja del padre de la chica hasta que descubre que ella ya tiene novio y entonces se marcha recorriendo el mismo camino en el que comenzó la historia como si no hubiera pasado nada. Con respecto a la tecnología de producción, la primera dimensión, como la generalidad de las películas dirigidas por Chaplin en esos años del cine mudo en el que se está iniciando como director, desde el punto de vista técnico, la cámara es un espectador más. Es decir, que se mantiene inmóvil y se rehúsa a realizar tomas fijas con planos generales para ubicar el lugar en donde transcurren las acciones, así como también tomas del movimiento de los actores encuadradas en planos enteros, americanos y medios, con los que se ven unos personajes que actúan de acuerdo con el guión. La acción se desarrolla de forma lineal en la escala temporal, de manera que el trabajo de postproducción o montaje se reduce a organizar las imágenes en secuencia de modo alternado para explicarle al espectador cómo va transcurriendo la acción. Este tipo de montaje tradicional no permite desarrollar un lenguaje que contribuya a la presentación del mensaje del autor de la obra, sino que esta responsabilidad recae casi totalmente en los actores. En este caso recae en el protagonista Chaplin y su coprotagonista Edna Purviance, que lo acompañó por más de 10 años en sus películas. Referente al lenguaje y el estilo utilizado, esta obra que da inicio formal a Chaplin como director es una mezcla de comedia y melodrama, utilizando la misma fórmula que la empleada por la comedia del arte en el siglo XVI. Esta película es la última que hizo Chaplin con la empresa Easy Night y representa una evolución en su narrativa, ya que por primera vez muestra una película con un inicio, un desarrollo y un final, con su personaje antihéroe, el vagabundo Charlotte, totalmente confeccionado. Su capacidad física y su dominio del lenguaje corporal le permiten dar a este personaje una increíble movilidad y plasticidad, la cual utiliza para causar hilaridad en el público a través de sus gags. En esta película deja atrás las características de alborotador y pendenciero de su personaje mostradas en películas anteriores y lo convierte en un vagabundo sensible, tierno y protector de las mujeres. Con respecto al financiamiento y distribución, esta comedia de mediometraje con una duración de 32 minutos fue financiada en forma privada por la productora Estudios Izanay y distribuida por la empresa General Film Company. En relación a la recepción y consumo, como casi todas las películas de Chaplin en este periodo, fue un film con un éxito total de taquilla, llevando a la fama su personaje Charlotte, el vagabundo. El espectacular éxito de estas películas con el público de la época fue tan grande que muchos productores trataron de copiar la fórmula, y Chaplin tuvo que realizar varias demandas por plagio. Sin embargo, al cabo de un tiempo, Chaplin fue realizando películas más complejas y desarrollando en profundidad su personaje, por lo que desistieron en su empeño de copiarlo. Referente a la valoración artística, La Última Dimensión, esta película es considerada por la crítica especializada como el primer clásico de Chaplin. Es una obra emblemática en la que muestra toda la fuerza de su particular estilo narrativo utilizando la fórmula de su personaje Charlotte, esta vez mucho más depurado. Esta película es una obra que permanece en el canon cinematográfico mundial como representativa de la filmografía de Chaplin en el periodo del cine mudo. Ahora, sintetizando esta comparación, Griffith en la película Nacimiento de una Nación, estrenada en 1915, utiliza el poder de la cámara para captar la emocionalidad de los actores e innova combinando todos los planos existentes. En cuanto al proceso de postproducción, el montaje alternado realizado por Griffith para la realización de esta película es de suma importancia para transmitir a la audiencia el mensaje a través de la narración de la historia. Griffith hace retroceder la narración en el tiempo, cuando lo considera, para posteriormente avanzar con el hilo narrativo en diferentes situaciones con distintos personajes, construyendo así la historia en base a las escenas logradas con la utilización de diferentes planos tomados por la cámara. En esta película hay también efectos especiales logrados con el montaje que nunca antes se había mostrado en la pantalla. En cuanto a los procesos técnicos de filmación, en la película de 1915, dirigida por Chaplin, La Trampa, la cámara se mantiene inmóvil y la acción se desarrolla de forma lineal en la escena. La mayor parte de las escenas se realizan en exteriores y solo las que corresponden a la casa de la chica se realizan en escenografías interiores. En
En El nacimiento de una nación, Griffith capta con la cámara la emocionalidad de los actores que interpretan el guión de la película y diversas situaciones dramáticas con el fin de transmitir al espectador su intencionalidad. Utiliza las imágenes para construir una narración al estilo de las obras literarias del siglo XIX. El montaje alternado de las imágenes tomadas con la cámara es fundamental para construir la narración que Griffith quiere contar a los espectadores. En La trampa, que es una mezcla de comedia y melodrama, Chaplin utiliza la misma fórmula empleada por la comedia del arte en el siglo XVI. La película tiene un inicio, un desarrollo y un final que cierra un círculo dramático con escenas que colocan al protagonista como en el principio del film. No se construye la narración ni con la cámara ni con el montaje, ya que esta depende casi exclusivamente de lo que cuentan los personajes con sus acciones en diferentes situaciones relacionadas con el protagonista, Charlotte. En cuanto a la película de Griffith, El nacimiento de una nación, el mismo director fue uno de los productores, a través de su misma empresa Epoch Producing Co., y se distribuyó sobre la base de los derechos estatales. La trampa de Chaplin fue financiada en forma privada por la productora Easy Night Studios y su distribución la realizó la empresa General Film Company, perteneciente al grupo económico de la productora. La recaudación estimada en dólares de la época del largometraje fue de unos $20 millones. La película fue bien recibida por el público por su estilo novedoso y la temática relacionada con la reconstrucción de los Estados Unidos después de la Guerra Civil, aunque desató polémicas por su forma abiertamente racista de abordar el tema. El film La trampa, que es un melodrama dirigido fundamentalmente al entretenimiento de la audiencia, fue un éxito total de taquilla a nivel mundial. El nacimiento de una nación es considerada por la crítica especializada como una obra maestra del cine mudo que sirvió de modelo para obras posteriores por haber utilizado magistralmente las imágenes con el fin de contar una historia a través del lenguaje cinematográfico, y es aquí donde comienza el cine narrativo. Se mantiene a través del tiempo en los primeros lugares en el canon cinematográfico de las mejores películas del cine mudo. Esta película de Chaplin es considerada por la crítica especializada como el primer clásico de Chaplin. Es una obra que permanece en el canon cinematográfico mundial como representativa de la filmografía de este director en el periodo del cine mudo. Griffith dirige y realiza esta obra cinematográfica de grandes proporciones porque logra descubrir el poder de la cámara. Dirección de escena, cámaras y montaje es la metodología empleada por Griffith para la plena utilización de los recursos cinematográficos de la época, que se convierte en modelo para las próximas generaciones de directores a nivel mundial, el cine narrativo. Chaplin en su película dirige y realiza un cine muy cercano todavía al llamado cine primitivo de los Lumière y Méliès, sin embargo altamente exitoso comercialmente porque es un cine fundamentalmente de entretenimiento. Los dos estrenan su película en el año 1915, el cual fue su gran año. En 1915, Chaplin se convierte en un exitoso director en el género de comedia, pero en este año su contribución como director del desarrollo de la cinematografía es de una magnitud inferior a los logros obtenidos por Griffith con la película que estrena este mismo año, que se convierte en un hito de la filmografía mundial al introducir el lenguaje narrativo cinematográfico. Griffith descubrió el modelo de la cinematografía que llegó para quedarse, el cine narrativo. Chaplin tiene la fórmula, el cine como entretenimiento, como producto comercial bien elaborado que le produce un éxito comercial en aumento. La unión de estas dos tendencias hace que el resultado pueda ser un producto cinematográfico cada vez mejor realizado para alcanzar a las masas consumidoras, convirtiéndose en éxito comercial. Más adelante, con la evolución del lenguaje del cine, la utilización de las cámaras y del montaje alternado y paralelo, Chaplin sigue evolucionando como autor y director y su camino se cruza con el de Griffith, que continúa desarrollando también su lenguaje cinematográfico. Así, estos dos directores, junto con la actriz Mary Pickford y el exitoso director y productor Douglas Fairfax, fundan en 1919 la productora United Artists Pictures Corporation en lo que ya eran los estudios de Hollywood para continuar produciendo películas mudas comercialmente muy exitosas.